Caminas por los pasillos del palacio y lo ves. Arsinoe II de pie, con la mirada fija, mientras cuerpos de niños yacen frente a ella, víctimas de decisiones que no entendieron ni pudieron evitar. Sientes el peso de su ambición, el filo de su estrategia y el frío de la traición que siempre la acompañó. Hoy descubrirás cómo una mujer pasó de ser víctima a convertirse en diosa, cómo su dolor se transformó en poder absoluto, y hasta dónde puede llegar la ambición humana cuando no hay nada que perder. Te doy la bienvenida a este refugio donde las sombras susurran lo que la historia quiso esconder. Cuéntame, ¿desde qué rincón del mundo me escuchas? Es fascinante imaginar todas las almas que en este mismo momento comparten esta noche conmigo. Acomódate, respira y déjate llevar por estas historias. Y antes de continuar no olvides darle un buen like al video y suscribirte. Así cada visita abre una puerta más en este oscuro y verdadero viaje. Arsinoe II nació en torno al año 316 a.C., en el corazón del imperio que Alejandro Magno había dejado tras su muerte. Un imperio que no era una tierra unida, sino un campo de batalla perpetuo donde antiguos compañeros de armas ahora se devoraban entre sí. El mundo que la recibió no conocía la paz, conocía la ambición, la traición y la muerte. Su padre, Ptolomeo Isóter, no era un rey por derecho de sangre. Era un general macedonio que había ganado su corona a base de lealtad, cálculo y violencia. Había sido amigo de infancia de Alejandro y uno de sus guardias personales. Tras la muerte del conquistador, Ptolomeo actuó rápido. No intentó controlar todo el imperio, sino la pieza más rica y codiciada, Egipto. Allí, en Alejandría, construyó una capital majestuosa y un poder dinástico que duraría siglos. Pero la grandeza tenía un precio. En su corte, todo matrimonio era un arma política, cada hijo era una ficha para asegurar alianzas, y cada hija un recurso transaccional. Desde que nació, Arsinoe supo que su destino no era decidir, sino ser decidida por otros. Creció rodeada de lujos, pero también de miradas calculadoras. Cada gesto suyo era observado como se observa a un bien valioso antes de usarlo. Cuando llegó a la adolescencia, su padre encontró un movimiento estratégico que la colocaría en el tablero de la política internacional. El elegido fue Lisímaco, uno de los veteranos más curtidos de las guerras de los Diadocos. Gobernaba un extenso territorio que abarcaba Tracia, parte de Asia Menor y Macedonia. Tenía cerca de 60 años. Ella, probablemente 16. No hubo cortejo, no hubo elección. Fue un acuerdo, una alianza sellada con su juventud. El viaje a la corte de Lisímaco fue también un viaje hacia un mundo hostil. El nuevo rey no buscaba compañía, buscaba legitimidad y herederos. Arsinoe cumplió su papel y le dio 3 hijos. Pero no tardó en descubrir que, dentro de aquel palacio, su familia no era la única que aspiraba al trono. Lisímaco tenía un hijo adulto de un matrimonio anterior, Agatocles. Era carismático, popular entre los soldados y ya casado con una media hermana de Arsinoe. Su mera existencia ponía en riesgo el futuro de sus propios hijos. En las monarquías helenísticas, la sucesión no era un proceso ordenado, era una guerra anticipada. Un heredero desplazado era un enemigo que podía convertirse en verdugo. Mitad supervivencia, mitad ambición. Arsinoe entendió que mientras Agatocles viviera, sus hijos estarían condenados a la irrelevancia o a la ejecución en el momento en que Lisímaco muriera. No podía esperar a que el destino actuara, tenía que mover las piezas ella misma. Se ganó la confianza del anciano rey. A puerta cerrada, empezó a insinuar que su propio hijastro conspiraba contra él. No hay registro de que presentara pruebas sólidas, pero en una corte acostumbrada a la intriga, las palabras podían pesar más que los hechos. Lisímaco, un veterano endurecido por décadas de guerras, era también un hombre propenso a la desconfianza. El rumor se convirtió en certeza, y la certeza en sentencia. Agatocles fue arrestado y ejecutado. Un golpe quirúrgico. La amenaza más directa había desaparecido. Sus hijos quedaban como herederos más cercanos al trono. A ojos externos, la joven reina había demostrado inteligencia y lealtad a su esposo. Pero el precio era alto. La popularidad de Agatocles significaba que su muerte encendía brasas de descontento en todo el reino. Ganó la batalla, pero debilitó el castillo. En un juego de poder tan inestable, la eliminación de un rival no garantizaba seguridad, garantizaba nuevos enemigos. En ese momento, Arsinoe creyó que había asegurado el futuro de sus hijos. Lo que no imaginaba era que ese acto sería la primera grieta que acabaría derrumbando todo su mundo.
La ejecución no pasó inadvertida para los otros reinos. Seleuco y Nicátor, otro de los antiguos generales de Alejandro y ahora soberano de un extenso imperio en Asia, vio la oportunidad. La tensión interna debilitaba a Lisímaco. Las alianzas que mantenían su poder empezaban a fracturarse. En el año 281 a.C., Seleuco invadió. El enfrentamiento decisivo llegó en la batalla de Corupedio. Lisímaco, con 80 años, dirigió a sus tropas personalmente. Fue su último combate, cayó en el campo de batalla. En un solo día, Arsinoe pasó de reina a viuda desprotegida, con 3 hijos pequeños y sin un reino al que llamar hogar. Refugiada en la ciudad fortificada de Casandrea, comprendió que su situación era precaria. No era solo una cuestión de supervivencia personal. Ahora, cada paso que diera decidiría el destino de sus hijos. En ese mundo, una mujer sin ejército estaba a merced de quien tuviera el poder para tomarla o destruirla. Fue entonces cuando apareció un nuevo jugador, Ptolomeo Keraunos, su medio hermano, ambicioso y sin escrúpulos, que acababa de apoderarse del trono de Macedonia. Llegó con una propuesta: matrimonio. En su boca sonaba a rescate, en realidad era una amenaza. Unir fuerzas con él podía garantizarle seguridad, pero rechazarlo significaba tenerlo como enemigo. Atrapada, aceptó. La boda se celebró en un templo, con juramentos solemnes que Keraunos jamás pensó cumplir. Apenas entró en la ciudad con sus tropas, mostró su verdadera intención: eliminar cualquier rival. 2 de los hijos de Arsinoe fueron asesinados brutalmente. El tercero logró escapar. La reina, que había maniobrado para asegurar el trono a sus descendientes, acababa de perder casi todo. Aquella traición no fue el final. Fue la forja. De la mujer que había sido usada como moneda de cambio, nacería la jugadora más peligrosa de la corte alejandrina. Tras la masacre de sus hijos a manos de Ptolomeo Keraunos, Arsinoe II ya no era la joven princesa manipulada por los generales macedonios. Cada pérdida, cada traición, cada muerte se convirtió en un cincel que moldeaba su carácter: fría, calculadora, implacable. Lo que otros llamaban desastre, ella lo percibía como aprendizaje. Cada caída era una lección de supervivencia. Exiliada en Samotracia, aislada de toda protección, entendió que la piedad y la lealtad eran conceptos ajenos a los hombres que gobernaban su mundo. Su tragedia personal había revelado la única regla verdadera: el poder se aseguraba a través de fuerza, engaño y anticipación. Arsinoe no era ya víctima. Era estratégica. Regresó a Alejandría, a la ciudad de su nacimiento, donde su hermano Ptolomeo II había consolidado el trono y el poder. Allí se enfrentó a otro obstáculo: su cuñada Arsinoe, la esposa de su hermano. La mujer representaba todo lo que podía impedirle ascender: una figura oficial de autoridad, protegida por la tradición griega y respetada por la nobleza. Pero Arsinoe II no pedía permiso. Observó, estudió y planeó. Si ella había sobrevivido al asesinato de sus hijos, ahora estaba lista para enfrentarse al obstáculo más cercano a su verdadera meta: la misma familia que la había dejado morir una y otra vez. La reina exiliada comenzó a tejer su red de influencia. Rumores sobre conspiraciones surgieron. Pequeños sabotajes dentro del palacio empezaron a minar la posición de su cuñada. Nadie podía probar nada, pero todos podían temerla. El miedo y la incertidumbre eran herramientas que ella dominaba. Se dice que planeó cuidadosamente la caída de su rival. Algunos historiadores sugieren que ella estuvo detrás de acusaciones que forzaron el exilio de su cuñada, dejando el camino despejado. El resultado fue evidente. Arsinoe II emergió como figura de poder central, ya no como hermana desplazada, sino como arquitecta de su destino y de la legitimidad de su hermano. Pero no se conformó con control sobre Alejandría, quería el trono completo. Y para eso, debía romper la barrera cultural de los griegos, el tabú del matrimonio entre hermanos. Mientras que en Egipto la tradición de hermanos familiares gobernando juntos estaba asociada a la divinidad, entre los griegos era un acto abominable. Para Arsinoe, sin embargo, este obstáculo era una oportunidad de consolidar su autoridad y asegurar la continuidad de su dinastía. Con Ptolomeo II, negoció lo impensable: un matrimonio legal y sagrado entre ellos. La alianza no fue romántica, fue un acto de poder absoluto. Con esta unión, se convirtió en cogobernante y gracias a la tradición egipcia, comenzó a ser venerada como una diosa viviente. Su ascenso estaba completo, pero la corrupción había alcanzado su clímax.
La estrategia que había aprendido en el dolor y la pérdida se había transformado en poder institucionalizado, aceptado y celebrado. Había cruzado el punto de no retorno. La princesa que había sido víctima, la madre que había perdido todo, ahora gobernaba como diosa y reina, pero con cada victoria, la sombra de lo que había sacrificado seguía creciendo. En paralelo, la brutalidad de sus movimientos pasados seguía dejando cicatrices visibles. Cada alianza, cada ejecución, cada exilio impuesto dejaba ecos de resentimiento que podían explotar en cualquier momento. La política que la había elevado también sembraba inestabilidad. El poder de Arsinoe era absoluto, pero la línea que separaba la autoridad de la tiranía era cada vez más fina. El clímax negativo de este periodo no fue un golpe externo, fue la revelación de su propia transformación. La joven que había sido manipulada, traicionada y abandonada, se había convertido en la arquitecta de destinos, en una reina cuya ambición no conocía límites, pero que había pagado un precio incalculable: su humanidad, su inocencia y la seguridad de sus hijos. Arsinoe II ya no era la hija, la hermana o la esposa que otros podían controlar. Era un poder independiente, consciente de su fuerza, pero marcado por la violencia que la había creado. Cada mirada de respeto, cada juramento de lealtad y cada gesto de adoración que recibía llevaba consigo el recuerdo de todo lo que había perdido. Su historia no era solo la de supervivencia, era la de una mujer que había aprendido a convertir el trauma en estrategia, la pérdida en manipulación y la injusticia en dominación. Para entender la magnitud de lo que Arsinoe II había logrado, es necesario mirar los hechos sin dramatismo, pero con precisión histórica. Tras la muerte de Alejandro Magno en 323 a.C., su imperio se fragmentó en un caos absoluto. Los diadocos, antiguos generales y compañeros de armas, se repartieron los territorios con violencia sistemática. Lo que para algunos es política, para ella era supervivencia. Ptolomeo Isóter, su padre, consolidó Egipto como el más estable de todos los reinos sucesores. Fundó Alejandría y convirtió la ciudad en un centro de comercio, cultura y administración. Allí surgieron la legendaria biblioteca y el faro, símbolos de poder, educación y dominio económico. Pero el control del territorio se mantenía con mano dura. La lealtad se compraba con riquezas o se imponía con la fuerza. En este contexto, las hijas de Ptolomeo no eran princesas por derecho emocional, eran activos políticos. Cada matrimonio debía maximizar alianzas y minimizar amenazas. Históricamente, Arsinoe II fue parte de esa dinámica. Su matrimonio con Lisímaco en su adolescencia no fue un acto de afecto, sino de estrategia. El matrimonio entre jóvenes mujeres de familias reales con hombres mucho mayores era común en el mundo helenístico. Era una herramienta de legitimación política, de consolidación territorial y de control sobre las sucesiones. La juventud de Arsinoe y la avanzada edad de Lisímaco eran un estándar, no una excepción. La eliminación de Agatocles, su hijastro y rival de sucesión, refleja otra constante de la época: la política de eliminación de amenazas internas. La sucesión no era garantizada. La muerte de rivales directos era la manera más efectiva de proteger a los hijos y asegurarse el trono. Historiadores como Plutarco y Polibio documentan casos similares en otras cortes helenísticas, donde la ejecución de familiares cercanos era una práctica brutal, pero no inusual, para mantener la estabilidad del reino. El matrimonio posterior con su medio hermano Ptolomeo II, aunque escandaloso para los griegos, se alinea con las costumbres faraónicas egipcias. En Egipto, la unión entre hermanos dentro de la realeza era un acto que reforzaba la legitimidad divina de la línea dinástica. Isis y Osiris, las deidades centrales, eran hermanos y esposos. Arsinoe adoptó estas tradiciones, adaptándolas a su contexto político y cultural, lo que no solo consolidó su poder, sino que también transformó la percepción de la autoridad en la corte. Paralelamente, Arsinoe no fue la única mujer en la historia antigua en navegar un mundo dominado por hombres a través de astucia y estrategia. Comparaciones con Cleopatra VII, siglos más tarde, muestran patrones similares: manipulación de alianzas, matrimonios estratégicos y uso de la religión y la cultura para legitimizar su autoridad. Sin embargo, Arsinoe II fue pionera al institucionalizar la autoridad femenina. No era solo una regente o consejera, sino cogobernante, reconocida y adorada como deidad en vida. En términos de contexto militar, sus decisiones también eran pragmáticas. Los conflictos con Ptolomeo Queraunos y los enfrentamientos con Macedonia ilustran la fragilidad del poder helenístico. Cada movimiento requería cálculo preciso. Exilio, alianza o enfrentamiento podían significar supervivencia o muerte.
Su capacidad de maniobra se convirtió en una habilidad esencial, que transformó su tragedia personal en ventaja política. Lo que parecía simplemente supervivencia se estaba convirtiendo en un modelo replicable, un sistema donde la mujer, al convertirse en estratega absoluta, podía reescribir las reglas de la monarquía y la divinidad misma. Arsinoe II no actuaba en el vacío. Sus movimientos fueron consistentes con la cultura, la política y la religión de su tiempo. Lo que la distingue es la manera en que integró todas estas variables: tragedia personal, alianzas políticas, manipulación familiar y símbolos religiosos. El resultado fue una forma de poder que era al mismo tiempo legal, cultural y temida por igual, sentando las bases para la institucionalización del poder femenino que veremos en los próximos bloques. Arsinoe II no solo había sobrevivido al caos y a la traición, había aprendido a convertir la supervivencia en espectáculo, y el espectáculo en poder consolidado. Lo que antes eran acciones individuales, decisiones urgentes, se transformó en rutina organizada, ritualizada, visible y temida. En Alejandría, cada aparición pública de la reina estaba calculada al detalle. Se dice que su retrato aparecía en monedas junto a su hermano Ptolomeo II, un honor reservado generalmente a los monarcas masculinos. Cada gesto estaba diseñado para enviar un mensaje: autoridad, divinidad y control absoluto. Los ciudadanos podían ver en ella no solo a la cogobernante, sino a la encarnación del poder mismo. Sus decisiones políticas se acompañaban de ceremonias cuidadosamente coreografiadas. Audiencias con dignatarios extranjeros no eran simples reuniones diplomáticas, eran espectáculos de poder. La entrada de Arsinoe estaba marcada por procesiones, símbolos religiosos y guardias que subrayaban su estatus divino. Cada invitado aprendía que la reina no era una figura decorativa, era un actor central en un juego donde cada mirada y cada palabra podían significar ventaja o muerte. Los juicios y castigos también fueron ritualizados. Quienes amenazaban la estabilidad del reino eran expuestos públicamente. La justicia, aunque ejecutada por su hermano, siempre reflejaba su influencia. Exilios, confiscaciones y acusaciones de conspiración eran presentados como actos de orden divino, reforzando la percepción de que la autoridad de Arsinoe no era discutible. Los relatos antiguos mencionan cómo la combinación de miedo, religión y protocolo aseguraba que la población entendiera que la reina dictaba la moral y el destino de todos. Cada ceremonia, cada moneda, cada juicio era un recordatorio silencioso. Ella no solo sobrevivía, había convertido el poder en una religión y la obediencia en devoción. Incluso en el ámbito religioso, Arsinoe II fue innovadora. Fue adorada como una diosa viviente, una práctica que no solo reforzaba su autoridad, sino que institucionalizaba la adoración femenina en la realeza. La simbología de la corona, los atuendos rituales y los títulos reales eran visibles para todos. Cada acto público reforzaba un mensaje claro: la línea entre lo humano y lo divino se había desvanecido, y ella estaba en el centro de esa transformación. La influencia de Arsinoe también se extendió a la política externa. Sus intervenciones estratégicas, mediaciones y alianzas se convirtieron en parte del ritual de gobierno. Embajadores y generales aprendieron que negociar con ella no era solo tratar con la hermana del rey, sino con la arquitecta de la autoridad egipcia. Cada movimiento diplomático era un acto de poder ritualizado, un protocolo que reforzaba la estructura de la dinastía ptolemaica. El poder que antes era una reacción al caos ahora era una construcción deliberada. Todo, desde los nombres de las ciudades hasta los símbolos de culto, funcionaba para recordarle al mundo que Arsinoe II gobernaba sin oposición y que desafiarla era impensable. Su matrimonio con Ptolomeo II y la adopción de tradiciones faraónicas habían transformado lo personal en político y lo político en divino. La reina no solo participaba en ceremonias, las dictaba. Cada acto de gobierno, cada espectáculo público, cada ritual de adoración reforzaba la estructura de poder que ella misma había diseñado. La estrategia, la superstición y la política se entrelazaban en un tejido que consolidaba su posición para las generaciones siguientes, creando precedentes que permitirían a futuras reinas, como Cleopatra VII, gobernar con autoridad plena. Arsinoe II había logrado algo que pocas mujeres en la historia lograron. Convirtió la supervivencia en poder absoluto, el poder en religión y la religión en ley social. Cada ciudadano que la veía, cada extranjero que llegaba, cada noble que respiraba en Alejandría, entendía que la reina no era solo la mano de su hermano, sino la fuerza que movía todo el tablero. La consolidación del poder de Arsinoe II no fue solo interna. Pronto su influencia comenzó a desafiar las estructuras externas que hasta entonces sostenían el equilibrio del reino.
Los templos, la nobleza y las tradiciones griegas que habían sido pilares de la autoridad se convirtieron en instrumentos que ella podía manipular o en obstáculos que debía neutralizar. Arsinoe entendió que el control absoluto requería más que alianzas familiares y ceremonias públicas. Requería subvertir la autoridad tradicional que competía con su propia figura. Comenzó con los templos. Los sacerdotes egipcios que anteriormente dictaban normas religiosas y administraban recursos estratégicos ahora eran sujetos de su supervisión. Cada ritual, cada ofrenda, cada festividad debía reflejar su presencia y autoridad. En la práctica, esto significaba que la veneración ya no era solo hacia los dioses, sino también hacia ella como manifestación de la divinidad en la tierra. La nobleza griega, acostumbrada a mantener privilegios sobre la administración y las tropas, encontró en Arsinoe a una figura que cuestionaba su monopolio. Los funcionarios que osaban desafiarla eran relegados, exiliados o públicamente desacreditados. Su estrategia combinaba miedo, persuasión y espectáculo. La lealtad se convertía en obediencia y la oposición en peligro evidente. Si alguien pensaba que la autoridad de Arsinoe tenía límites, pronto descubriría que su influencia podía aplastar tanto a un sacerdote como a un general, y que ninguna tradición era lo suficientemente fuerte para contenerla. Su delirio de grandeza se manifestaba también en la manera en que reinterpretaba símbolos sagrados. La unión con su hermano, un acto considerado tabú entre los griegos, no solo consolidó su autoridad interna, sino que transformó la percepción cultural y religiosa del reino. La práctica de matrimonios entre hermanos, adoptada oficialmente, sirvió para mostrar que la familia gobernante no estaba sujeta a normas externas. Ellos eran los custodios de la divinidad y la ley. Los movimientos de Arsinoe provocaron tensiones con otros reinos helenísticos. Cada alianza, cada desplazamiento de nobles, cada declaración de culto divino era calculada con precisión. Incluso sus adversarios más poderosos entendieron que la reina no solo protegía a Ptolomeo II, sino que ampliaba activamente su propio poder. Su autoridad cruzaba fronteras, desafiaba tradiciones y obligaba a todos a recalibrar sus estrategias. La ruptura externa también tuvo un componente psicológico. Arsinoe comprendía que la percepción lo era todo. No bastaba con tener el poder formal, debía ser reconocida, temida y respetada como un elemento que definía la realidad del reino. Cada acto público reforzaba su figura. Procesiones que combinaban símbolos religiosos egipcios y protocolos helenísticos, reuniones diplomáticas donde su palabra pesaba más que la de su hermano, y ceremonias donde el miedo y la admiración se mezclaban en proporciones calculadas. Los hombres que habían gobernado sin cuestionamientos pronto aprendieron que desafiarla no solo era inútil, sino mortal. Arsinoe II había convertido la obediencia en ley y la devoción en una prueba de supervivencia. Su expansión de influencia, tanto interna como externa, transformó Alejandría en un reino donde la política, la religión y la tradición estaban completamente subordinadas a su voluntad. Pero esta misma capacidad de controlar y subvertir también sembraba las semillas de futuros conflictos. Cada ruptura externa, cada símbolo manipulado, cada noble desplazado era un recordatorio de que el poder absoluto siempre atrae enemigos, y que la estabilidad depende de la vigilancia constante. En este punto, Arsinoe II ya no era solo una estratega política, era un fenómeno que redefinía la autoridad, desafiaba las normas culturales y convertía cada institución que tocaba en un instrumento de su dominio. La línea entre respeto y terror era invisible, y cada movimiento reforzaba la idea de que su control era absoluto. Si hubieras vivido bajo su reinado, habrías aprendido a medir cada palabra, cada gesto. Porque Arsinoe II no era solo la reina cogobernante, era una mujer que cargaba cicatrices profundas de traiciones, pérdidas y decisiones imposibles. Sus secretos no eran rumores de palacio, sino herramientas de control que ella usaba con precisión quirúrgica. Los cronistas antiguos, aunque parciales, sugieren que la vida de Arsinoe estaba llena de contradicciones visibles solo para quienes la observaban de cerca. Amaba la estabilidad, pero había construido su poder sobre la inestabilidad. Valoraba a su familia, pero no dudó en sacrificar cualquier vínculo para proteger su posición. Sus hijos habían sido víctimas de su propio mundo, unos asesinados por Lisímaco, otros por su medio hermano Corano. Cada pérdida reforzaba su determinación y endurecía su carácter. Si hubieras estado frente a ella mientras discutía alianzas o conspiraciones, habrías visto la misma mujer que lloró a sus hijos, ahora transformando su dolor en cálculo frío y estratégico. Sus relaciones personales eran un juego constante entre afecto, miedo y manipulación. La unión con Ptolomeo II no fue únicamente política, fue un matrimonio de conveniencia que consolidó su posición, pero también un acto cargado de complejidad emocional.
La sociedad griega consideraba el matrimonio con su hermano como tabú, pero ella lo transformó en un símbolo de legitimidad y poder absoluto. El amor, si alguna vez existió, estaba subordinado a la política, la intimidad a la estrategia. Más allá de los matrimonios y las alianzas, Arsinoe mantenía un control estricto sobre la información y la percepción pública. Su corte estaba llena de rumores que ella misma podía sembrar o manipular. Cada chisme, cada historia sobre conspiraciones o traiciones, era una extensión de su autoridad. Para ti, como espectador invisible, resulta difícil distinguir dónde termina la vida privada y dónde empieza la estrategia. Esa ambigüedad la hacía temible y fascinante a la vez. Si hubieras caminado por los pasillos del palacio, habrías sentido la misma tensión que sus cortesanos. Admiración, miedo y la certeza de que cada secreto que Arsinoe escondía podía cambiar tu destino en un instante. Sus escándalos íntimos no eran escándalos por escándalo, sino reflejos de la brutalidad de su época y de la astucia que le permitía sobrevivir y prosperar. Cada acción personal estaba en equilibrio con su ambición política. La misma mujer que lloró por sus hijos muertos, que navegó matrimonios forzados, que desafió tabúes religiosos y culturales, también construyó un legado que transformaría la monarquía egipcia y la posición de la mujer en la corte helenística. En este momento de su historia, Arsinoe ya no es solo una reina, es un enigma que combina vulnerabilidad y poder, emoción y cálculo, humanidad y deificación. Cada uno de sus secretos, cada contradicción, refuerza la narrativa de que en un mundo donde el poder lo determina todo, la vida íntima se convierte en la extensión más potente de la estrategia. La vida de Arsinoe II, que había sido un ascenso calculado desde la traición, el dolor y la ambición, también estaba marcada por la fragilidad de todo poder humano. Ninguna corona, por brillante que fuera, puede proteger de la inevitabilidad del tiempo y de las decisiones de aquellos que la rodean. Poco a poco, la reina que había convertido el duelo en estrategia y el miedo en obediencia comenzó a enfrentarse a la realidad de su mortalidad y a la fragilidad de su legado. Su influencia seguía siendo enorme, pero ya no podía controlar cada variable. Ptolomeo II continuaba gobernando, y aunque la veneraba, la sociedad helenística todavía susurraba sobre la naturaleza prohibida de su matrimonio. Cada gesto público de veneración era una forma de mantener su estatus, pero también un recordatorio constante de la línea invisible que no debía cruzar. Incluso los dioses que ella había personificado tenían límites. La muerte, la traición y la historia estaban a punto de recordarle que ninguna estrategia sobrevive al tiempo. Su salud comenzó a deteriorarse alrededor del año 270 a.C. La mujer que había sobrevivido a asesinatos, exilios y conspiraciones internas ahora se enfrentaba a un enemigo ineludible, su propio cuerpo. La enfermedad no respetaba títulos ni cultos, la divinidad que se le atribuía no podía protegerla de la mortalidad. Arsinoe II murió, pero su muerte no borró el poder que había consolidado. La veneración pública alcanzó su apogeo, con su figura siendo deificada de manera oficial. Su hermano y esposo, Ptolomeo II, continuó la campaña de culto que aseguraba que su imagen y su influencia se perpetuaran más allá de la vida. Las ciudades la recordaban, los templos la honraban, y la historia registraba la extensión de su reinado como un ejemplo de autoridad femenina sin precedentes. El cuerpo de Arsinoe desapareció, pero la sombra de su poder se mantuvo. Lo que había construido no podía ser destruido, solo transformado en leyenda. La caída física no significó la caída histórica. Su audacia había cambiado la estructura política de Egipto. La práctica de matrimonios entre hermanos en la familia ptolemaica se institucionalizó, preparando el camino para generaciones de reinas fuertes, culminando en Cleopatra VII. Su legado era la prueba de que el poder, incluso cuando enfrenta límites humanos, puede trascender la muerte y moldear imperios. Arsinoe II había transitado un camino donde cada triunfo estaba salpicado de sangre, cada alianza llevaba consigo riesgos mortales, y cada gesto político era un recordatorio de la fragilidad de la vida. Murió no como víctima, sino como arquitecta de su propio mito. La reina que había sido traicionada, viuda, exiliada y obligada a sobrevivir a cada calamidad, dejó un reino transformado y un nombre inscrito en la eternidad. Arsinoe II no fue solo una reina, ni simplemente una figura atrapada en los juegos de poder de su tiempo. Fue la arquitecta de su propio destino, una mujer que convirtió el dolor en estrategia, la traición en aprendizaje y la vulnerabilidad en fuerza. Cada decisión que tomó estuvo marcada por la crueldad de su época y la necesidad de sobrevivir, pero también por una inteligencia capaz de cambiar el rumbo de un reino entero. Si miras su vida en conjunto, no puedes evitar notar el contraste brutal entre lo que sufrió y lo que logró. Viuda y traicionada,
perdió hijos, matrimonios y ciudades. Aún así, logró emerger como figura de autoridad indiscutible, redefiniendo los límites de la tradición y de la cultura helenística en Egipto. Su matrimonio con su hermano no fue simplemente un acto de poder, sino una declaración de control sobre la historia y sobre la percepción del pueblo. Su habilidad para institucionalizar su autoridad y moldear la adoración a su favor la convirtió en un fenómeno que trascendió la política. Se convirtió en mito, en deidad viviente, en ejemplo de que la supervivencia y el poder pueden ir de la mano de la audacia más implacable. Cuando piensas en lo que sería sobrevivir a traiciones, exilios y asesinatos, te das cuenta de que la verdadera pregunta no es si habrías logrado hacerlo, sino si hubieras querido hacerlo. Su historia plantea un dilema moral y estratégico para cualquiera que la observe hoy. ¿Hasta dónde se puede llegar para protegerse y prosperar? ¿Qué líneas se pueden cruzar sin perder la humanidad? Arsinoe II actuó en un mundo donde la supervivencia y el poder eran inseparables. Su vida muestra que la astucia, la decisión y la crueldad calculada pueden ser herramientas necesarias en entornos donde la debilidad se paga con la muerte. Piensa en cada sacrificio que hizo, en cada vida que manipuló, en cada secreto que guardó, y pregúntate si tú también lo habrías permitido. Hoy, Arsinoe II es recordada no solo por los horrores que enfrentó, ni únicamente por las intrigas que orquestó, sino por la manera en que su legado redefinió la autoridad femenina en un mundo dominado por hombres. La historia que empezó con traición y violencia, terminó con reverencia y poder absoluto. Y aunque los siglos hayan pasado, su ejemplo sigue resonando. Las reglas del juego se pueden aprender, las piezas se pueden mover, y los tableros pueden ser reescritos, incluso en los lugares más hostiles. Si esta historia te impactó y te dejó cuestionando lo que significa el poder, la supervivencia y la ambición, no guardes silencio. Comenta qué decisión de Arsinoe II te habría resultado más difícil de aceptar. Comparte este relato con alguien que aprecie la historia cruda y auténtica, y asegúrate de suscribirte para descubrir otras vidas donde la historia oculta es más brutal que la ficción. Bienvenido al único lugar donde la Edad Media nunca terminó, y aún no has visto lo que sigue.